A continuación hablaremos sobre los agentes nocivos del cultivo del maíz y su método de monitoreo. Mi nombre es Alexis Carval Villamizar, asignatura Sanidad Vegetal, presentado al docente Leonides Castellanos. Introducción. El maíz se utiliza para el consumo humano y es de vital importancia en la dieta de los colombianos, puesto que de allí se producen las arepas y otras delicias culinarias, con las harinas para diferentes variedades de envueltos y recetas de cocina. Se dice que el maíz también se adapta a una amplia variedad de suelos donde puede producir buenas cosechas empleando variedades adecuadas y utilizando técnicas de cultivo apropiado. Los peores suelos para el maíz son los suelos excesivamente pesados, arcillosos y también los muy sueltos, los arenosos. Los primeros por su facilidad para inundarse, entonces pues son suelos muy pesados. Y los segundos por su propensión a secarse excesivamente, ¿sí? Entonces sufrirán estrés hídrico las plantas. Relación con los agentes nocivos. Iniciaremos con una plaga muy importante, los cuales son los TRIC, Frankinella williamsi, orden Trizanotera, familia Tripidae. ¿Cuál daño causa este TRIC? El TRIC causa retraso del crecimiento durante las primeras etapas, enrollamiento del cogollo que puede provocar la muerte de la planta. El método de muestreo para se dice que se visualiza en las flores y hojas y mayormente se hace aleatoriamente. Digamos, las plantas se escogen aleatoriamente cada 15 días dependiendo de la presencia de la plaga mediante trampas de luz azul. Se capturan los tris. ¿Sí? Mediante estas trampas se hace captura de los adultos de esta plaga, ¿sí? Y se mira cuál umbral, hasta dónde puede llegar el umbral económico que cause daño a nuestro cultivo. Seguidamente hablaremos de otra plaga muy importante, pues que es nombrada mundialmente, como lo es el gusano cogollero, que es Spodoptera frugiperda. Su orden, una Lepidoptera, familia Nothidae, ¿sí? Desde ahí ya iniciamos sabiendo que pues este gusano adulto pues sale en las noches y pues de día permanece en la planta, ¿sí? Entonces, sí dice que los daños se ocasionan al tejido foliar en las plantas en la etapa de crecimiento. Esto consecutivamente la reduce y por lo tanto la tasa fotosintética se ve afectada negativamente. Bueno, pues en sí tenemos algunos monitoreos que dice que se da especialmente en las 4 primeras semanas de crecimiento cuando se presenta la mayor ovoposición y nacimiento de las larvas. El monitoreo es recomendable, se realiza 2 veces por semana para mantener un registro de la evolución de la planta, de la población de la planta. La trampa de luz es la apropiada para captura de adultos, ¿sí? Entonces mediante estas trampas se capturan los adultos y pues así se reduce la presencia de esta plaga en nuestro cultivo. Seguidamente tenemos la arañita roja, Tetranychus urticae, orden Trombidiformes y familia Tetranychidae. ¿Qué daño causa esta arañita roja? Y dice que el daño es semejante a lo de los tres, ¿sí? Que pues ella se hace en las hojas para alimentarse, desgarra superficialmente los tejidos, vaciándolos y penetrando el aire. La planta pierde energía tanto por la disminución de la captura de la fotosíntesis y el aumento de la transpiración. Es un ácaro chupador. Entonces sabemos que pues en sí el monitoreo para estos ácaros es número de ácaros por planta, ¿sí? Entonces aquí lo podemos decir, número de ácaros por hoja o por tallo, cuánta presencia hay de este ácaro o esta arañita roja en nuestro cultivo. Monitoreo se hace
determinando el número de arañitas por tallo. Se debe hacer periódicamente cada 15 a 20 días, pues dependiendo de la presencia del insecto. Seguidamente tenemos la gallina ciega, Phyllophaga sp, orden Coleoptera, familia Scarabidae. Dice que causa daños que se presentan pérdida total de la producción. Las larvas bien desarrolladas destruyen todo el sistema radicular. Entonces conocemos como comúnmente como los chinatos, gallinas ciegas, pues tiene muchos nombres comunes, ¿sí? Entonces esto afecta, se come la raíz. Entonces un monitoreo sería ver el suelo, hacer un hoyo y ver cuánta presencia de este insecto hay en el suelo. O si me entiende, alrededor de la planta cuántos insectos hay. También tenemos el gusano alambre, Agriotis spp, orden Coleoptera, familia Elateridae. También este afecta a las raíces, se come las raíces, disminuye el crecimiento, la producción, dice que seca el cogollo. Y pues el monitoreo se hace también igualmente al de la gallina ciega. Se revisa cuánta presencia hay de este insecto en el suelo, ya que él vive bajo tierra, vive en el suelo. A continuación hablaremos sobre las enfermedades más importantes. Entre ellas tenemos el carbón de la espiga del maíz, que es Sporisorium reilium. Entonces, orden Basidiomycetes. Entonces, conocemos que un Basidiomycetes. Los síntomas, pues sabemos los síntomas de este carbón de la espiga, pues que se vuelve negro, deforme las mazorcas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hallar el monitoreo? El monitoreo de las enfermedades lo hallamos pues incidencias, ¿sí? Entonces vemos cuántas plantas, cuántas mazorcas están infectadas, ¿sí? Dependiendo por planta. Seguidamente tenemos el tizón o el mitosporium. El agente causal es Heterophyllum tursicum. Sí, los primeros síntomas consisten en una aparición de manchas pequeñas, ligeramente ovaladas y acuosas que se producen en las hojas y que son fácilmente reconocibles. Estas lesiones se transforman y luego en zonas necróticas alargadas. Entonces, esto lo que ocurre es que pérdida de las hojas, ¿sí? Se seca la hoja a causa de este tizón, ¿sí? Entonces podemos determinar número de hojas infectadas, pues sabiendo que es una enfermedad, entonces podemos hallarle su incidencia y su severidad, ¿sí? Cuánta parte de la hoja está enferma, cuánta está infectada por este patógeno. La roya del maíz, Puccinia sorgi. Bueno, esta es otra enfermedad muy importante. El agente causal es Puccinia sorgi schwinn. Entonces los síntomas se manifiestan principalmente en las hojas, aunque puede afectar el tallo y la envoltura de la mazorca. Listo, entonces esto en sí la roya afecta y podemos ver las pústulas en vez de las hojas. Podemos ver, entonces podemos hallar su incidencia y la severidad de esta enfermedad en el maíz. Y en sí el monitoreo que se le hace, digamos, es ver cuántas mazorcas, cuántas hojas están infectadas de este patógeno, y así poder hallar cuál es el umbral económico hasta donde podemos dejar llevar esta enfermedad y cuándo nos afecta económicamente nuestro cultivo. Bueno, entonces ya para conclusión voy a explicar un poco cómo son estos monitoreos en el cultivo del maíz, sabiendo y conociendo un poco las técnicas agronómicas en sí. Los monitoreos se hacen periódicamente, se hacen seguidamente para tener un buen equilibrio o tener algo acertado sobre la presencia, sea de la plaga o sea del patógeno. Luego, en el cultivo del maíz hay diferentes plagas que lo afectan. Entonces podemos, como el gusano cogollera, Sporoptera frugiperda. Entonces esta afecta pues negativamente
afecta demasiado, demasiado. Entonces podemos hacer mediante trampas, podemos también hallar algunos cebos pegajosos para que allí las plagas, las enfermedades las hallamos mediante su presencia, mediante cuántas hojas tiene infectada la planta y cuántas no. Pues esa sería como una conclusión de mi trabajo. Muchas gracias y hasta la próxima edición.